La tragedia de Sofía Navarro, 1896, Jalisco. El secreto que nadie se atrevió a contar. Hola, si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces, ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción, y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave, y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. La tragedia de Sofía Navarro. Capítulo 1. La víspera de la boda, Jalisco, México. 22 de agosto de 1896. En la Hacienda San Rafael, ubicada en las afueras de Guadalajara, donde campos de agave se extendían hacia horizonte, bajo cielo de verano implacablemente azul, los preparativos finales para una boda estaban en pleno apogeo. Mañana, 23 de agosto, Sofía Navarro y Mendoza se casaría con don Ricardo Salazar, heredero de una de las familias más prominentes de Jalisco. Era matrimonio que había sido anticipado durante meses, celebrado por ambas familias como unión perfecta de riqueza, estatus y, supuestamente, amor genuino. La hacienda pertenecía a familia Salazar y había sido decorada elaboradamente para ocasión. Guirnaldas de flores blancas colgaban de cada balcón. En jardín principal, donde recepción se llevaría a cabo, centenares de sillas habían sido dispuestas en filas perfectas. Banda de músicos de Ciudad de México había llegado esa mañana y estaba ensayando en uno de salones. Cocina era hervidero de actividad, mientras cocineras preparaban banquete que alimentaría a 300 invitados. Todo estaba perfecto, todo estaba listo. Y para mañana por la tarde, Sofía Navarro sería señora Salazar. Sofía había llegado a Hacienda San Rafael 3 días antes, acompañada por su madre, doña Carmen Navarro, y su hermana menor, Luz, de 16 años. Era costumbre que novia pasara últimos días antes de boda en casa, que pronto sería su hogar permanente, familiarizándose con personal, con disposición de habitaciones, con rutinas diarias que pronto gobernaría como señora de casa. Sofía tenía 22 años y era considerada una de jóvenes mujeres más hermosas y educadas de Guadalajara. Había estudiado con tutores privados, no solo costura y música como era usual para mujeres de su clase, sino también literatura, historia e incluso algo de francés. Era conversadora inteligente, lectora voraz, y tenía opiniones sobre temas que muchas mujeres de su época no se atrevían a discutir públicamente. Sofía piensa demasiado, solía decir doña Carmen con mezcla de orgullo y preocupación. Espero que don Ricardo aprecie esa cualidad en esposa. Ricardo Salazar, de 29 años, había parecido apreciarla durante su cortejo de 8 meses. Había sido atento, galante, inteligente en conversación. Se habían conocido en baile de invierno en diciembre de 1895 y compromiso había sido anunciado en marzo de 1896. Durante meses intermedios, Ricardo había visitado casa de Navarro regularmente, siempre bajo chaperona apropiada, y gradualmente Sofía había desarrollado afecto genuino por él. Pero en estos 3 días, en Hacienda San Rafael, Sofía había notado cosas que la inquietaban. Pequeñas cosas al principio, manera en que sirvientes se tensaban ligeramente cuando Ricardo entraba a habitación, cómo conversaciones se detenían abruptamente cuando él se acercaba. Y había habitación en segundo piso.
antigua habitación de hermana de Ricardo, Catalina, quien había muerto 5 años antes, que permanecía cerrada con llave. Padre la mantiene así desde que Catalina murió, explicó Ricardo cuando Sofía preguntó sobre ella. Era demasiado doloroso para él entrar allí después de su muerte. ¿De qué murió ella?, preguntó Sofía con gentileza. Fiebre. Fue muy repentino. Tenía solo 19 años. Había algo en manera en que Ricardo respondió, demasiado rápido, demasiado ensayado, que hizo que Sofía sintiera que había más en historia. Pero no presionó el tema. No entonces. En tarde del 22 de agosto, víspera de su boda, Sofía estaba en jardín con su hermana Luz, revisando arreglos florales finales. Hacía calor. Calor seco y penetrante típico de Jalisco en agosto, y ambas mujeres habían buscado sombra bajo gran sauce llorón en esquina del jardín. ¿Estás nerviosa?, preguntó Luz, tomando mano de su hermana. Mañana a esta hora serás mujer casada. Nerviosa, sí, admitió Sofía, pero también no sé exactamente cómo describirlo. Inquieta, quizás. Hay algo sobre esta casa que no puedo comprender. ¿Qué quieres decir? Sofía vaciló, intentando poner en palabras sensación que había estado creciendo desde que llegó. Los sirvientes son corteses, eficientes, pero hay algo en sus ojos cuando miran a Ricardo. No es respeto exactamente, es más como miedo, o quizás cautela extrema. Probablemente solo están siendo profesionales, sugirió Luz. Son sirvientes de familia rica. Por supuesto que serán cuidadosos alrededor de su empleador. Quizás, dijo Sofía, aunque no sonaba convencida. Y entonces sucedió algo que cambiaría todo. Mientras hablaban, mujer mayor, criada que Sofía había visto trabajando en cocina, pasó cerca de ellas llevando cesta de ropa limpia. Cuando vio a Sofía vaciló, y expresión extraña cruzó su rostro. Pareció querer decir algo, luego pensó mejor de ello y comenzó a alejarse. «Disculpe», llamó Sofía impulsivamente. «¿Cómo se llama usted?» Criada se volvió lentamente. «Josefina, señorita». «Josefina, ha trabajado aquí mucho tiempo». 25 años, señorita, desde antes de que don Ricardo naciera. Entonces conoció a Catalina, la hermana de Ricardo. Cambio en demeanor de Josefina fue inmediato y dramático. Su rostro palideció, sus manos apretaron cesta que llevaba. «Sí, señorita, la conocí». «¿Cómo era ella?» Josefina miró alrededor nerviosamente, como si temiera ser escuchada. Era niña dulce, pero infeliz en sus últimos años». «¿Por qué infeliz?» «Señorita, no debería hablar de estas cosas, especialmente no en víspera de su boda. No es mi lugar». «Por favor», presionó Sofía, sintiendo instintivamente que esto era importante. «Si hay algo que debería saber sobre esta familia en la que estoy entrando, preferiría saberlo antes de mañana». Josefina vaciló, conflicto claro en su rostro. Finalmente habló, voz apenas audible. Catalina estaba comprometida para casarse, hombre que su padre eligió para ella. Ella no quería casarse con él. Intentó decir a su padre esto, pero don Augusto, padre de don Ricardo, no escucharía. Dijo que matrimonio procedería. ¿Y qué pasó? 2 días antes de su boda, Catalina cayó enferma, muy enferma. Médico dijo que era fiebre, pero había rumores. «¿Qué tipo de rumores?», preguntó Sofía, sintiendo escalofrío a pesar del calor. Josefina miró directamente a ojos de Sofía. «Rumores de que no fue fiebre, que ella se envenenó a sí misma, que prefirió morir en lugar de casarse con hombre que no amaba». El horror de esta revelación dejó a Sofía temporalmente sin palabras. Antes de que pudiera responder, escucharon pasos aproximándose. Josefina inmediatamente bajó cabeza y se alejó rápidamente sin otra palabra. Era Ricardo,
acercándose con sonrisa en rostro. «Aquí están ustedes dos. Las he estado buscando. Sofía, tu madre quiere que te pruebes vestido de novia una última vez. Hay ajuste menor que necesita hacerse». Sofía se levantó mecánicamente, mente todavía procesando lo que Josefina acababa de decir. ¿Catalina se había suicidado para evitar matrimonio forzado? ¿Y familia Salazar lo había encubierto, diciendo que había sido fiebre? «¿Sofía?», preguntó Ricardo notando su expresión distraída. «¿Estás bien? Te ves pálida». «Solo el calor», mintió ella. «Estaré bien después de entrar». Pero no estaría bien, porque conversación con Josefina había plantado semilla de duda que crecería rápidamente durante horas siguientes. Esta es la historia de Sofía Navarro, una novia que descubrió secreto terrible en víspera de su boda. Secreto sobre familia en la que estaba a punto de casarse, sobre tragedia que había sido encubierta, sobre patrón que ella no vio hasta que fue demasiado tarde. Es la historia de cómo esa novia fue encontrada muerta en jardín de Hacienda mañana siguiente, apenas horas antes de que ceremonia debiera comenzar. Y es la historia de cómo familia Salazar, con cooperación de familia Navarro, borró sistemáticamente cada registro de lo que realmente pasó, reescribiendo historia, destruyendo evidencia, silenciando testigos, hasta que verdad quedó enterrada tan profundamente que tomaría casi un siglo para emerger. Es historia sobre secretos familiares y cuán lejos familias poderosas irán para proteger su reputación. Es sobre cómo verdad puede ser suprimida, pero nunca completamente destruida. Y es sobre precio que personas inocentes pagan cuando se atreven a cuestionar narrativas que poderosos han construido. Para entender magnitud de esta tragedia y conspiración de silencio que siguió, debemos primero conocer más profundamente a Sofía Navarro y comprender las fuerzas que estaban convergiendo en esos días finales de agosto de 1896. Sofía Isabel Navarro y Mendoza nació el 3 de abril de 1874 en Guadalajara, hija de don Miguel Navarro, abogado exitoso, y doña Carmen Mendoza, de familia de terratenientes. Sofía era la mayor de 3 hijos. Tenía hermana Luz y hermano menor, Tomás, quien tenía solo 12 años en 1896. Familia vivía bien sin ser espectacularmente rica. Casa grande en centro de Guadalajara, sirvientes apropiados, educación de calidad para sus hijos. Don Miguel había construido práctica legal sólida, representando intereses comerciales de familias acomodadas de región. Sofía creció en ambiente intelectualmente estimulante. Su padre creía en educación para mujeres, creencia poco común en época, y había contratado tutores que enseñaban a Sofía no solo habilidades domésticas tradicionales, sino también literatura, matemáticas, historia. «Una mente educada es regalo que ningún hombre puede quitarte», le había dicho don Miguel a su hija, «y que te servirá mejor que cualquier dote». Pero fue precisamente esta educación, esta capacidad de pensar críticamente y hacer preguntas, que eventualmente llevaría a tragedia. Porque mujer educada en México de 1890 era anomalía, y anomalía que familias tradicionales como Salazares veían con mezcla de fascinación e incomodidad. Cuando Sofía conoció a Ricardo Salazar en baile de invierno de 1895, había sido atraída por su aparente sofisticación. Ricardo había viajado a Europa, había estudiado en universidad en Ciudad de México, hablaba sobre arte y literatura, parecía ser tipo de hombre quien apreciaría esposa intelectual. Cortejo había transcurrido apropiadamente. Ricardo visitaba regularmente, siempre bajo supervisión de doña Carmen o algún otro chaperón. Conversaban sobre libros, sobre política, aunque cuidadosamente no era apropiado que mujeres expresaran opiniones políticas fuertes sobre planes para futuro.
Y gradualmente Sofía había llegado a creer que este matrimonio podría ser genuina asociación de iguales, pero había señales, pequeñas, fácilmente descartadas en momento, que sugerían otra cosa. Una vez, cuando Sofía había expresado opinión sobre poema que estaban discutiendo, Ricardo había sonreído y dicho: «Tienes perspectiva interesante, aunque un poco extraña para mujer». Había sido dicho con tono ligero, casi juguetón, pero había borde de condescendencia que Sofía había notado. Otra vez, cuando habían estado discutiendo planes para su futuro hogar, Sofía había sugerido que le gustaría tener biblioteca propia, espacio donde pudiera leer y pensar. Ricardo había fruncido el ceño. «¿Por qué necesitarías biblioteca separada? Podrás usar la mía cuando no esté ocupándola. Pero me gustaría tener mi propio espacio», había insistido Sofía suavemente. «Para mis propios libros, mis propios pensamientos». Ricardo había rido, pero fue risa sin humor real. «Sofía, cuando seamos casados, todo será nuestro, no tuyo y mío, y esposo decide cómo casa es organizada». Era declaración de control apenas velada. Pero Sofía, no queriendo crear conflicto antes de boda, había dejado el tema. Ahora, en tarde de 22 de agosto, con revelación de Josefina todavía fresca en mente, Sofía comenzó a ver estos incidentes bajo luz diferente. ¿Era Ricardo simplemente producto de su época, criado para creer en autoridad absoluta de esposo? ¿O había algo más oscuro en su necesidad de control? Y más perturbadoramente, si Catalina había sido tan desesperada por evitar matrimonio forzado que había tomado su propia vida, ¿qué sabía ella sobre familia Salazar que Sofía todavía no sabía? Estas preguntas perseguirían a Sofía durante horas restantes de ese día, y buscaría respuestas, búsqueda que probaría ser fatal. Capítulo 2. La búsqueda de verdad. Después de encuentro con Josefina en jardín, Sofía no pudo dejar ir lo que había escuchado. Mientras se probaba vestido de novia, hermoso confección de seda y encaje que había tomado meses de trabajo de costurera, su mente no estaba en ajustes o en cómo se veía. Estaba pensando en Catalina Salazar, joven mujer quien había muerto en esta misma casa 5 años antes, quien supuestamente había tomado su propia vida en lugar de proceder con matrimonio que no quería. «Sofía, no estás prestando atención», regañó doña Carmen suavemente. «La costurera está haciendo pregunta». «Perdón, madre», respondió Sofía, forzándose a enfocarse. «¿Qué preguntaste?» «Si este largo es apropiado. ¿Necesitas que cola sea más larga o más corta?» «Está bien como está», dijo Sofía distraídamente. Su madre la estudió con preocupación. «¿Estás segura de que estás bien? Pareces perturbada». «Madre, ¿conociste a Catalina Salazar, la hermana de Ricardo que murió hace 5 años?» Expresión de doña Carmen cambió sutilmente, un momento de incomodidad antes de que su rostro se volviera cuidadosamente neutral. «La conocí brevemente. ¿Por qué preguntas?» «¿Cómo murió?» «De fiebre, creo. Fue muy repentino. Pobre muchacha tan joven». «¿Has escuchado otros rumores sobre su muerte?» Doña Carmen frunció el ceño. «Sofía, no es apropiado repetir chismes, especialmente no en víspera de tu boda». «No son chismes, madre. Una de las sirvientas me dijo...» «Entonces definitivamente no deberías estar escuchando», interrumpió doña Carmen con voz más aguda de lo usual. «Los sirvientes hablan sin pensar, inventan historias, y tú no deberías estar alentando tales conversaciones». Pero había algo en manera en que su madre respondió demasiado rápido, demasiado defensiva, que hizo que Sofía sospechara que doña Carmen sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa noche, durante cena que reunió a ambas familias, Navarros y Salazares, Sofía observó cuidadosamente. Don Augusto Salazar, padre de Ricardo, era hombre de 60 años con presencia imponente.
Era él quien dominaba conversación en mesa, hablando sobre sus haciendas, sobre política regional, sobre fortunas de familias prominentes. Su esposa, doña Elena, era mujer callada, quien apenas hablaba excepto cuando se le dirigía directamente. Ricardo se sentaba junto a Sofía, tocando ocasionalmente su mano en gesto que era tanto posesivo como afectuoso. Mi hermano menor de Ricardo, Fernando, de 23 años, estaba presente también. Joven quien Sofía había notado parecía beber más de lo apropiado. «Mañana a esta hora», declaró don Augusto, levantando su copa de vino. «Ricardo finalmente habrá cumplido su deber de traer esposa apropiada a esta familia, y Sofía se habrá unido a una de familias más antiguas y respetadas de Jalisco. Es unión que trae honor a ambas casas». Todos levantaron copas y bebieron. Pero Sofía notó que doña Elena no bebió. Solo tocó copa a sus labios sin beber realmente. Y Fernando bebió profundamente. Luego, inmediatamente, sirvió más vino para sí mismo. Después de cena, mientras familias se retiraban a salón para conversación, Sofía logró acercarse a Fernando cuando otros estaban distraídos. «Fernando, ¿puedo preguntarte algo sobre Catalina?» Fernando la miró con expresión que era mezcla de sorpresa y algo más. Quizás culpa. «¿Qué quieres saber sobre mi hermana?» «¿Cómo murió realmente? No la historia oficial, la verdad». Fernando miró alrededor nerviosamente. «No deberías hacer estas preguntas, especialmente no esta noche. Pero necesito saber. Si hay algo sobre esta familia que debería saber antes de casarme con Ricardo». Fernando la interrumpió, voz baja y urgente. «Escucha. No sé qué has escuchado, pero lo que pasó con Catalina fue hace mucho tiempo, y familia ha seguido adelante. ¿Entonces es verdad que se suicidó?» Fernando no respondió directamente. En cambio dijo: «Catalina era infeliz. Estaba comprometida con hombre que padre eligió para ella, don Esteban Ruiz. Era hombre mayor, de 50 años, rico pero cruel. Catalina suplicó a padre que cancelara compromiso, pero padre se negó. Dijo que matrimonio procedería sin importar qué, y entonces, 2 días antes de boda, se detuvo, incapaz de continuar. «¿Y entonces qué?», presionó Sofía. «Entonces ella murió. Oficialmente fue fiebre, pero fue suicidio», terminó Sofía. Fernando finalmente asintió, apenas perceptible. Tomó láudano, una sobredosis. Fue encontrada en su habitación. Médico fue pagado para certificar muerte como fiebre. Compromiso fue cancelado, y familia Salazar nunca habló de ello nuevamente. Sofía sintió frío lavándola a pesar del calor de noche de verano. ¿Y nadie cuestionó esto? ¿Nadie exigió investigación? ¿Quién cuestionaría a familia Salazar?, preguntó Fernando con amargura. «Somos demasiado poderosos, demasiado bien conectados. Y además, todos entendieron, mejor que hija de familia respetable, sea recordada como víctima trágica de enfermedad que como suicida. Suicidio trae vergüenza. No puede ser enterrada en tierra consagrada. Mejor mantener silencio». Pero estaba tan desesperada que prefirió muerte a matrimonio forzado. ¿Y familia simplemente lo encubrió? Familia protegió su reputación, como siempre hace, como siempre hará. Había advertencia en sus palabras, pero antes de que Sofía pudiera preguntar más, Ricardo se acercó. «Sofía, mi amor, ¿qué estás discutiendo tan seriamente con mi hermano?» «Solo estábamos hablando sobre ceremonia de mañana», mintió Sofía. Ricardo sonrió, pero sus ojos estaban fríos. «Bien, porque no sería apropiado que estuvieras llenando tu cabeza con historias viejas y tristes en víspera de nuestra boda. Mañana es sobre futuro, no sobre pasado». Era declaración clara que había escuchado su conversación, o al menos parte de ella.
y que no estaba contento. Resto de velada transcurrió con tensión subyacente que solo Sofía, Fernando y posiblemente Ricardo parecían sentir. Finalmente, alrededor de las 10, doña Carmen declaró que era tiempo de que Sofía se retirara. «Necesitas dormir bien. Mañana será día largo». Sofía fue escoltada a habitación que había sido asignada a ella, grande, elegantemente amueblada, con ventanas que daban a jardín donde sería encontrada muerta 12 horas después. Su hermana Luz vino con ella para ayudarla a desvestirse y prepararse para cama. «Sofía, ¿qué pasa?», preguntó Luz una vez que estaban solas. «Has estado extraña toda la tarde». Sofía consideró cuánto decir a su hermana. «Luz, ¿alguna vez has sentido que hay algo mal, pero no puedes identificar exactamente qué?» «¿Sobre qué?» «Sobre tu matrimonio. Sobre todo, esta familia, esta casa, Ricardo. ¿Estás teniendo dudas de última hora?» «No dudas exactamente, pero inquietud. Hay secretos en esta familia, Luz, secretos oscuros. Y me pregunto si estoy cometiendo error terrible casándome con Ricardo sin entender completamente en qué me estoy metiendo». Luz tomó manos de su hermana. «Es demasiado tarde para detenerte ahora. Invitados llegarán mañana. Ceremonia está organizada. Retirarte ahora sería escándalo que ninguna de nuestras familias podría soportar». «Lo sé», susurró Sofía. «Lo sé, pero no puedo sacudir sensación de que estoy caminando hacia trampa, como Catalina, y que si no tengo cuidado terminaré como ella». «¿Quién es Catalina?», Sofía le contó. Sobre hermana de Ricardo, quien había muerto 5 años antes, sobre suicidio encubierto, sobre familia que había preferido mentir en lugar de admitir que habían forzado a su hija a tal desesperación. Luz escuchó con horror creciente. «Dios mío, Sofía, ¿qué vas a hacer?». «No sé», admitió Sofía, «pero necesito saber más. Necesito entender qué exactamente pasó con Catalina. ¿Y por qué? ¿Cómo descubrirás eso?». Sofía miró hacia ventana, hacia jardín bañado en luz de luna. «Hay una habitación de Catalina. Ha estado cerrada desde su muerte. Nadie entra allí. Pero si pudiera entrar, si pudiera ver sus pertenencias, sus papeles, quizás entendería». «Sofía, no puedes. Si te atrapan...». «No me atraparán. Todos están durmiendo. Y necesito hacer esto, Luz. Necesito saber en qué me estoy metiendo antes de comprometerme por resto de mi vida». Era decisión que sellaría su destino, porque lo que Sofía descubriría en habitación de Catalina esa noche, lo que aprendería sobre familia Salazar y específicamente sobre Ricardo, sería conocimiento tan peligroso que no viviría para contarlo a nadie. Excepto, quizás, en diario que comenzó a escribir esa noche. Diario que sería encontrado y luego destruido por familia Salazar en horas después de su muerte. Capítulo 3. La habitación prohibida. Eran pasada medianoche cuando Sofía finalmente se atrevió a salir de su habitación. Había esperado hasta que casa estuviera completamente silenciosa, hasta que último sirviente hubiera pasado por pasillo en camino a sus propios cuartos, hasta que incluso sonidos ocasionales de conversación desde otras habitaciones hubieran cesado. Luz había insistido en acompañarla, a pesar de objeciones de Sofía. «No te dejaré hacer esto sola», había dicho con firmeza. «Si vas a meterte en problemas, al menos tendré a alguien quien pueda ayudarte o crear distracción si es necesario». Entonces, ahora ambas hermanas se movían silenciosamente por pasillos oscuros de Hacienda San Rafael, llevando solo pequeña lámpara de aceite que Sofía había tomado de su habitación. Sombras bailaban en paredes mientras caminaban, creando formas fantasmales que parecían moverse por voluntad propia. Habitación de Catalina. Estaba en segundo piso, al final de corredor largo que llevaba al ala este de casa.
Sofía había memorizado su ubicación de conversaciones con sirvientes durante últimos días. Cuando llegaron a puerta, encontraron que estaba, como Ricardo había dicho, cerrada con llave, pero cerradura era vieja y Sofía había tenido la previsión de traer horquilla de pelo. Había aprendido a forzar cerraduras simples de su hermano Tomás, quien a su vez lo había aprendido de un amigo Travies. Era habilidad que nunca había esperado necesitar, pero ahora estaba agradecida por ella. Después de varios minutos de manipulación cuidadosa, escuchó clic satisfactorio. Cerradura cedió. Puerta se abrió lentamente con chirrido que hizo que ambas hermanas se congelaran, esperando escuchar pasos de alguien investigando ruido. Pero no vino nadie. Casa permanecía en silencio. Entraron a habitación de Catalina y cerraron puerta detrás de ellas. Interior estaba exactamente como había sido dejado 5 años antes. Había capa de polvo sobre todo, pero por lo demás, habitación parecía como si su ocupante simplemente hubiera salido por momento y pudiera regresar en cualquier momento. Cama estaba hecha con cobijas bordadas cuidadosamente. Tocador estaba cubierto con cepillos, peines, frascos de perfume. Armario estaba lleno de vestidos que nunca serían usados nuevamente. Y en escritorio junto a ventana, Sofía encontró lo que había venido a buscar: diario personal de Catalina. Era libro pequeño encuadernado en cuero rojo, cerrado con pequeño cerrojo que se rompió fácilmente cuando Sofía aplicó presión. Abrió diario y comenzó a leer por luz de lámpara que sostenía. Entradas comenzaban 2 años antes de muerte de Catalina, cuando tenía 17 años. Primeras entradas eran típicas de joven mujer de su clase. Notas sobre fiestas asistidas, sobre libros leídos, sobre esperanzas y sueños para futuro. Pero alrededor de año antes de su muerte, tono cambió. 15 de marzo de 1891. Padre anunció hoy que he sido comprometida. El hombre es don Esteban Ruiz. Nunca lo he conocido. Padre dice que es hombre respetado, rico, con conexiones importantes, pero tiene 50 años, más de 30 años mayor que yo. ¿Cómo puedo casarme con hombre que es casi de edad de abuelo? Cuando expresé mis preocupaciones, padre dijo que mi opinión no era relevante, que matrimonio procedería porque era ventajoso para familia. Entradas siguientes documentaban desesperación creciente de Catalina. 3 de abril de 1891. Conocí a don Esteban hoy. Es exactamente como temía. Hombre viejo con ojos fríos, quien me miró como si fuera objeto que había comprado. Cuando padre nos dejó solos, con chaperona presente, por supuesto, don Esteban me dijo que esperaba que yo fuera esposa obediente y silenciosa. Dijo que no toleraría nociones modernas sobre derechos de mujeres o igualdad, que mujer pertenecía en casa, cuidando a esposo y hijos, y no tenía necesidad de pensamientos propios. 15 de junio de 1891. He suplicado a padre que cancele compromiso. Le he dicho que preferiría entrar a convento que casarme con don Esteban, pero padre se negó a escuchar. Dice que ya he causado suficiente vergüenza a familia con mis tonterías, que matrimonio procederá en agosto sin importar mis objeciones. Y entonces, entrada final, fechada 20 de agosto de 1891, 2 días antes de que boda estuviera programada. Ya no puedo soportar esto. He intentado todo, suplicar, razonar, incluso amenazar con huir, pero padre es inflexible, y don Esteban, vi en sus ojos hoy algo que me aterroriza. No es solo que quiera esposa obediente, es que disfrutará quebrantándome, destruyendo cualquier espíritu que tengo. Vi cómo trata a sus sirvientes con crueldad casual que no se molesta en ocultar, y yo seré su esposa, su propiedad, sin derechos legales de dejarle sin importar cómo me trate. No puedo, no lo haré, prefiero estar muerta, y si familia no me salvará, entonces me salvaré yo misma. De única manera que queda,
Que Dios perdone lo que estoy a punto de hacer, pero no puedo ver otra salida. Era última entrada. Catalina había muerto esa noche o temprano mañana siguiente, y familia había encubierto su suicidio, transformándolo en muerte conveniente por fiebre. Sofía sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras leía. Esta joven mujer, apenas 19 años, había sido forzada a tal desesperación que había tomado su propia vida. Y familia había permitido que sucediera, priorizando sus propias conveniencias y reputación sobre su vida. «Dios mío», susurró Luz, quien había estado leyendo sobre hombro de Sofía, esto es horrible. «Es monstruoso», dijo Sofía con voz temblorosa de rabia. Y familia Salazar la mató tan seguramente como si la hubieran envenenado ellos mismos. Pero había más. Continuando exploración de habitación de Catalina, Sofía encontró caja pequeña, escondida en fondo de armario. Dentro había cartas, correspondencia entre don Augusto Salazar y don Esteban Ruiz, discutiendo términos de compromiso de Catalina. Y en estas cartas, verdadera naturaleza de arreglo fue revelada. No era solo matrimonio por conveniencia social, era transacción financiera. Don Esteban estaba prestando cantidad sustancial de dinero a don Augusto, préstamo que sería perdonado si matrimonio procedía. Esencialmente, Catalina había sido vendida para pagar deudas de su padre. «Estos hombres son monstruos», dijo Sofía, su voz endurecida con determinación. «Y mañana iba a casarme con hijo de hombre quien vendió a su propia hija. ¿Quién dice que Ricardo no es igual que su padre? Que no me tratará exactamente como don Esteban habría tratado a Catalina». «Entonces cancela la boda», urgió Luz. «Dile a padre lo que has descubierto». «¿Y si no me cree? O peor, si me dice que no importa porque contratos ya están firmados, reputaciones están en juego». «Entonces huye. Sal de esta casa esta noche. Ve a casa, recoge tus cosas y desaparece antes de mañana». Sofía consideró esto seriamente, pero sabía que no era tan simple. «No tengo dinero propio, no tengo recursos, y padre ha invertido tanto en este matrimonio. Si huyo, destruiré su reputación profesional. Nadie en Guadalajara usará sus servicios legales después de tal escándalo». «Pero tu vida...» «Sé», interrumpió Sofía, «sé que mi vida es más importante que reputación. Catalina sabía eso también, pero ella eligió muerte. Yo necesito encontrar otra manera». Guardó diario de Catalina y cartas en bolsillo de su bata. «Estas son evidencia. Mostraré a padre. Le haré entender». Pero mientras salían de habitación de Catalina, cerrando puerta cuidadosamente detrás de ellas, no notaron figura en sombras al final de corredor. Alguien las había visto. Alguien había observado todo. Y esa persona garantizaría que Sofía nunca tuviera oportunidad de mostrar su evidencia a nadie, porque secretos de familia Salazar eran demasiado valiosos para ser expuestos, y Sofía Navarro había cometido error fatal de descubrirlos exactamente en momento equivocado. Capítulo 4. La última madrugada. Sofía y Luz regresaron a habitación de Sofía sin incidentes aparentes. Era casi 1 de madrugada, apenas 5 horas antes de que casa comenzara a despertar para preparativos finales de boda. Sofía colocó diario y cartas de Catalina en su maleta, escondiéndolos bajo ropa. «¿Qué harás?», preguntó Luz. «A primera hora de mañana iré a padre. Le mostraré esto. Le haré entender que no puedo casarme con Ricardo, que esta familia... ¿Qué pasa con esta familia?». La voz vino de umbral de puerta. Ambas hermanas se volvieron bruscamente para ver a Ricardo parado allí, vestido aún con ropa de día, claramente no habiendo ido a dormir todavía. Su expresión era imposible de leer en luz tenue. «Ricardo», dijo Sofía, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué estás haciendo aquí? No es apropiado».
No es apropiado que mi prometida esté merodeando por mi casa en medio de noche tampoco, interrumpió él, especialmente entrando a habitaciones que han sido específicamente cerradas. Entonces, él lo sabía. Había sido él quien las había visto. O quizás, figura en sombras, había sido otra persona quien le había informado. No estaba merodeando, respondió Sofía, forzando su voz a permanecer calmada. Solo estaba explorando mi futuro hogar, en habitación de mi hermana muerta, habitación que mi padre específicamente pidió que permaneciera sellada. Pausa. ¿Qué encontraste allí, Sofía? Ella consideró mentir, pero mirada en ojos de Ricardo le dijo que ya sabía, o sospechaba fuertemente, lo que había encontrado. Encontré verdad, dijo finalmente, sobre cómo Catalina murió realmente, sobre por qué se suicidó, y sobre papel de tu padre en forzarla a tal desesperación. Expresión de Ricardo no cambió. Veo. ¿Y qué planeas hacer con esta verdad? Planeo mostrarla a mi padre y decirle que no puedo proceder con este matrimonio. Eso sería muy inconveniente, dijo Ricardo con voz peligrosamente suave. Para ambas familias. Contratos han sido firmados. Invitados llegarán en horas. Cancelar ahora sería escándalo que ninguna de nuestras familias podría sobrevivir. Prefiero escándalo a terminar como Catalina. Catalina era débil, respondió Ricardo con crueldad casual que hizo que Sofía retrocediera. No pudo aceptar sus responsabilidades hacia familia. Eligió salida cobarde. Ella fue víctima, forzada a matrimonio con hombre cruel por padre, quien la vendió para pagar sus deudas. Familia debe hacer sacrificios a veces. Catalina debió haber entendido eso. ¿Y esperas que yo haga mismo sacrificio? ¿Que me case contigo sin importar mis propios sentimientos o preocupaciones? Esperaba que fueras más inteligente que mi hermana, dijo Ricardo. Que entendieras que matrimonio es institución social, no cuento de hadas romántico. Que tu rol como mi esposa sería traer honor a familia, proporcionar herederos y administrar hogar eficientemente. Amor romántico es opcional. ¿Y si no estoy dispuesta a ser simplemente instrumento para objetivos de tu familia? Ricardo dio paso hacia ella. Luz instintivamente se movió entre ellos, pero Ricardo la empujó así de sin esfuerzo. Entonces tendrías que enfrentar consecuencias de romper compromiso formal. Tu padre perdería toda credibilidad profesional. Tu familia sería excluida de sociedad. Y tú serías marcada como mujer quien no puede mantener sus compromisos. Ningún hombre respetable te querría después. Preferiría eso a casarme contigo, dijo Sofía con voz que temblaba, pero era firme. Por momento, algo peligroso brilló en ojos de Ricardo. Fue expresión de rabia fría que Sofía había glimpsed ocasionalmente durante cortejo, pero que siempre había sido rápidamente ocultada. Ahora, en privacidad de noche, con solo Luz como testigo, no se molestó en ocultarla. «Dame lo que encontraste en habitación de Catalina», ordenó. «No, Sofía, no estoy pidiendo. Dame diario y cartas, ahora». «No. Son evidencia de lo que tu familia hizo a Catalina, y mañana mostraré a mi padre». Pero antes de que pudiera terminar, Ricardo se movió con velocidad que ninguna de hermanas anticipó. Cruzó habitación, agarró brazo de Sofía con fuerza brutal y la giró alrededor. «¿Dónde están? ¿En tu maleta?» «¡Suéltala!», gritó Luz, intentando tirar de él lejos. Ricardo la empujó nuevamente, esta vez con suficiente fuerza que Luz tropezó y cayó. Entonces abrió maleta de Sofía y comenzó a buscar a través de contenido. Encontró diario y cartas dentro de minutos. «Esto», dijo sosteniéndolos, «no serán vistos por tu padre o cualquier otra persona». «Ricardo, por favor», suplicó Sofía.
Si hay algo de decencia en ti, entenderás por qué no puedo proceder con matrimonio sabiendo lo que sé ahora. Decencia, repitió él, como si palabra fuera concepto extraño. Sabes que es decente, Sofía, cumplir tus obligaciones, honrar compromisos que has hecho, no causar escándalo que dañaría a familias inocentes. ¿Inocentes? Tu padre vendió a su propia hija. Mi padre hizo lo necesario para proteger intereses de familia, como yo haré ahora. ¿Qué quieres decir? Ricardo colocó diario y cartas en bolsillo de su chaqueta. Quiero decir que matrimonio procederá mañana como planeado. Y después, cuando seamos legalmente casados, tendremos mucho tiempo para discutir tus expectativas sobre tu rol como mi esposa. Pero por esta noche sugerirías que duermas. Tienes día grande mañana. Con eso se volvió para irse. «Ricardo», llamó Sofía, «no puedes forzarme a casarme contigo, no cuando sé verdad sobre tu familia». Él se volvió de vuelta, sonrisa fría en su rostro. «¿Y quién te creerá, Sofía? No tienes evidencia. Diario y cartas estarán destruidos antes de amanecer. Será tu palabra contra la mía, contra palabra de familia Salazar entera. ¿Quién crees que sociedad creerá?» Y con eso salió, cerrando puerta detrás de él. Sofía colapsó en silla, temblando con mezcla de rabia e impotencia. «Tenemos que irnos», dijo Luz urgentemente. «Ahora, esta noche, antes de que sea demasiado tarde». «¿A dónde iremos? No tenemos dinero, no tenemos transporte, y para tiempo en que familia se despierte, estaremos atrapadas aquí». «Entonces esperamos hasta mañana temprano. Tan pronto como casa comience a despertar, vas a padre. Le cuentas todo, incluso sin diario y cartas como evidencia. Él tiene que escucharte». Sofía asintió, aunque no estaba segura de que sería suficiente. Pero, ¿qué otra opción tenía? Luz se quedó con ella resto de noche. Ninguna durmió. Se sentaron juntas en cama, sosteniendo manos, esperando que oscuridad diera paso a amanecer. Y mientras esperaban, Sofía tomó su propio diario, libro pequeño donde había estado escribiendo desde su adolescencia, y comenzó a escribir. Escribió todo lo que había descubierto sobre Catalina, sobre conversación con Josefina, con Fernando, sobre lo que había encontrado en habitación de Catalina, sobre confrontación con Ricardo. Era su propia forma de evidencia, testimonio de verdad que temía nadie más creería. «Si algo me pasa», le dijo a Luz, «asegúrate de que madre y padre lean esto, asegúrate de que sepan verdad». «Nada te pasará», insistió Luz. «Iremos a padre en mañana, cancelaremos boda y encontraremos manera de salir de aquí». Pero ambas hermanas sabían que era esperanza desesperada más que plan realista. Porque en mundo de 1896 México, mujeres jóvenes tenían pocas opciones reales. Y Sofía había descubierto secreto que familia Salazar claramente consideraba digno de proteger a cualquier costo. Alrededor de 5 de madrugada, cuando primera luz gris de amanecer comenzaba a llenar cielo, Sofía finalizó su entrada de diario. «Está hecho», dijo, guardándolo en escritorio. «Ahora esperamos que casa se despierte y entonces vamos a padre». Pero nunca llegarían a padre, porque en próxima hora eventos se desarrollarían con velocidad terrible e inevitable. Y para 6:30 de mañana, Sofía Navarro estaría muerta. Su cuerpo encontrado en jardín, debajo de ventana de su habitación, víctima aparente de caída trágica. Capítulo 5. El descubrimiento jardinero. Quien encontró cuerpo de Sofía fue hombre viejo llamado Martín, quien había trabajado en Hacienda San Rafael durante 30 años. Había llegado temprano, como siempre hacía, alrededor de 6 de mañana, para regar plantas antes de que calor de día se volviera opresivo. Estaba trabajando en jardín debajo de ventanas del segundo piso,
cuando vio algo extraño en cama de rosas blancas que había sido plantada especialmente para boda. Había forma que no debería estar allí. Se acercó para investigar, y entonces, con horror creciente, realizó lo que estaba mirando. Era Sofía, vestida todavía en bata blanca que había llevado noche anterior, yaciendo inmóvil entre rosas. Sus ojos estaban abiertos, mirando sin ver hacia cielo de amanecer. Su cuello estaba en ángulo, que era obviamente antinatural, y había sangre, no mucha pero suficiente, donde su cabeza había golpeado piedra del borde de cama de rosas. Martín dejó escapar grito, sonido desgarrado de shock y dolor que pareció llenar jardín entero. Dentro de minutos, casa entera estaba despierta. Sirvientes corrieron desde sus cuartos. Familia Salazar emergió de sus habitaciones. Y entonces, Luz apareció en ventana de habitación de Sofía, misma ventana desde la cual Sofía aparentemente había caído, gritando con histeria que traería atención de todos. ¡Sofía! ¡No, no, no! ¡Sofía! Don Miguel y doña Carmen Navarro llegaron momentos después, habiendo sido alojados en ala diferente de casa. Cuando vieron cuerpo de su hija, doña Carmen colapsó completamente, sollozos incontrolables sacudiendo su cuerpo. Don Miguel se quedó inmóvil, mirando con expresión de incredulidad absoluta. ¿Qué pasó? Finalmente logró decir. Don Augusto Salazar, quien había bajado escaleras con velocidad notable para hombre de su edad, tomó control de situación inmediatamente. «Parece que ha habido accidente terrible», dijo con voz que sonaba apropiadamente afligida, pero también extrañamente controlada, como si estuviera recitando líneas que había preparado. «Señorita Sofía debe haberse levantado temprano. Quizás no pudo dormir por nervios de boda, y fue a ventana para mirar jardín, y de alguna manera cayó». «¡Cayó!», repitió Luz, quien había bajado corriendo escaleras. «No cayó, fue empujada, o algo más pasó. Sofía no habría estado en esa ventana». «Estás histérica», dijo don Augusto con firmeza. «Es comprensible dadas circunstancias, pero debes calmarte y no hacer acusaciones salvajes». «No son acusaciones salvajes», insistió Luz. «Mi hermana estaba asustada anoche. Ella había descubierto cosas sobre su familia, y Ricardo la confrontó. Él tomó evidencia que ella había encontrado y...» «Ah, suficiente», tronó don Augusto. «No toleraré que difames a mi hijo en momento como este. Ricardo ha estado en su propia habitación toda noche. Yo personalmente puedo atestiguarlo, ya que mi habitación está junto a la suya». Médico fue llamado. Doctor Julio Mendoza, médico familiar de Salazares. Llegó dentro de media hora y realizó examen de cuerpo. Su conclusión fue rápida y definitiva. Muerte fue causada por fractura de cuello, resultante de caída desde altura. Habría sido instantánea. No habría sufrido. «¿Pero cómo cayó?», exigió don Miguel. «Mi hija no era torpe. ¿Por qué habría estado en ventana en primer lugar?» «Quizás sintió náusea y fue a ventana por aire fresco», sugirió doctor Mendoza. «O quizás estaba admirando jardín donde su boda habría tenido lugar. Sin testigos no podemos saber con certeza, pero todas evidencias físicas son consistentes con caída accidental». «No fue accidente», insistió Luz. «Algo más pasó. Alguien la empujó, o la asustó, o...» «Luz, detente», ordenó su madre, quien había recuperado suficiente compostura para hablar. «Tu hermana ha muerto. Nada de lo que digas traerá de vuelta, y hacer acusaciones sin fundamento solo hará esta tragedia más dolorosa». Pero Luz no se detendría tan fácilmente. Se volvió hacia Ricardo, quien había estado parado silenciosamente a un lado, su expresión apropiadamente afligida. «Tú sabes lo que pasó. Estuviste en nuestra habitación anoche. Tomaste diario y cartas que Sofía había encontrado.
Amenazaste. Estás confundida por dolor, interrumpió Ricardo con suavidad. Nunca estuve en habitación de tu hermana anoche. Estuve en mi propia habitación, como mi padre puede confirmar. ¡Mientes!, gritó Luz. Pero nadie la escuchaba, o más precisamente, nadie quería escucharla, porque permitir que sus acusaciones fueran consideradas seriamente requeriría investigación. Requeriría cuestionar familia Salazar. Requeriría potencial escándalo que ambas familias preferirían evitar. Creo, dijo don Augusto con voz que no admitía argumento, que deberíamos mover cuerpo dentro y comenzar a hacer arreglos para funeral apropiado. Esta es tragedia terrible, pero debe ser manejada con dignidad. Y así comenzó encubrimiento. Cuerpo de Sofía fue llevado dentro y colocado en habitación preparada. Médico firmó certificado de muerte, atribuyendo causa a accidente, caída de ventana. Autoridades locales fueron notificadas, pero no cuestionaron hallazgos. Familia Salazar era demasiado poderosa, demasiado respetada. Invitados quienes habían comenzado a llegar para boda fueron informados de tragedia. Algunos expresaron sorpresa, condolencias, pero nadie cuestionó narrativa oficial. Y lentamente, metódicamente, Familia Salazar comenzó proceso de borrar evidencia de verdad. Habitación de Sofía fue limpiada exhaustivamente. Su maleta fue empacada. Sus pertenencias fueron devueltas a familia Navarro, excepto por su diario. Ese desapareció, presumiblemente encontrado y destruido por alguien en familia Salazar. Habitación de Catalina fue limpiada también. Todo, muebles, ropa, papeles, fue removido y quemado. Habitación fue entonces convertida en despensa, borrando completamente su propósito original. Sirvientes quienes habían hablado con Sofía, especialmente Josefina, fueron despedidos, dados generosos pagos de separación con entendimiento implícito de que no hablarían sobre lo que sabían. Y dentro de semana era como si Sofía Navarro nunca hubiera existido en Hacienda San Rafael. Familia Navarro estaba devastada pero también impotente. Sin evidencia de juego sucio, sin testigos dispuestos a hablar, no podían probar nada. Y presión social para seguir adelante dignamente era inmensa. Sofía tuvo accidente trágico. Se les dijo una y otra vez. Llorar es apropiado, pero hacer acusaciones salvajes solo prolongará dolor y dañará reputación de todos involucrados. Luz intentó resistir. Intentó contar verdad sobre lo que Sofía había descubierto, sobre confrontación con Ricardo, pero nadie quiso escuchar. «Estabas dormida cuando supuestamente esto pasó», le dijeron. «No puedes testificar sobre eventos que no presenciaste». Pero Sofía me contó palabras de mujer muerta, filtradas a través de tu memoria, no son evidencia, y entonces, gradualmente, bajo peso de presión familiar y social, incluso Luz comenzó a dudar de su propia memoria. ¿Había realmente sucedido confrontación con Ricardo de manera que recordaba? ¿O dolor y shock habían distorsionado su recuerdo? Sin diario de Sofía como evidencia, sin testimonio de Josefina o Fernando, no tenía manera de probar nada. Funeral de Sofía se llevó a cabo 5 días después de su muerte. Fue asunto sombrío con menos de 50 personas presentes, mayoría familia inmediata. Padre Sebastián, quien había sido programado para oficiar su boda, ahora ofició su funeral. En su homilía habló sobre tragedia de vida cortada temprano y sobre aceptar voluntad de Dios en tiempos de pérdida. Pero no mencionó circunstancias específicas de muerte de Sofía. Esas habían sido efectivamente borradas de narrativa oficial. Sofía fue enterrada en cementerio familiar de Navarros en Guadalajara. Su lápida leía simplemente Sofía Navarro,
1874-1896. Amada hija y hermana, descanse en paz. No mencionaba que había muerto en víspera de su boda. No mencionaba circunstancias sospechosas de su muerte. No mencionaba secretos que había descubierto o amenazas que había enfrentado. Todo eso había sido borrado, igual que diario que había escrito, igual que evidencia que había encontrado, igual que testimonios de aquellos quien podrían haber hablado, pero eligieron silencio. Y por casi un siglo, eso es donde historia habría terminado. Una nota al pie trágica en historia de dos familias prominentes. Una joven mujer quien murió en accidente desafortunado. Nada más que ver aquí. Sigan adelante. Excepto que verdad, sin importar cuán profundamente enterrada, tiene manera de eventualmente emerger. Y en caso de Sofía Navarro, esa emergencia vendría de fuente inesperada y revelaría no solo lo que le pasó, sino también patrón de secretos y encubrimientos que se extendía mucho más allá de su muerte individual. Capítulo 6. Los años de silencio. Después de muerte de Sofía, familia Navarro nunca fue misma. Don Miguel, quien había sido abogado exitoso y respetado, perdió mucho de su impulso. Continuó practicando pero sin entusiasmo anterior. Doña Carmen desarrolló melancolía que nunca completamente la dejó. Y Luz, quien había sido joven vivaz de 16 años, se volvió callada y retraída. Se negó a asistir a eventos sociales. Se negó a considerar pretendientes cuando alcanzó edad apropiada. «No confío en matrimonio», le dijo a su madre cuando tema fue traído. «No después de lo que vi pasar a Sofía». «Sofía tuvo accidente terrible», insistió doña Carmen, repitiendo línea oficial que había llegado a medio creer por necesidad de mantener su propia sanidad. «No fue porque de matrimonio». «Fue precisamente porque de matrimonio», respondió Luz, «porque fue forzada a él, porque descubrió secretos que familia no quería revelados, porque...» «Suficiente», cortó su madre. «No reviviremos esto. Sofía se fue, y nada de lo que digas o hagas traerá de vuelta». Entonces Luz guardó su silencio también, pero no olvidó. Nunca se casó. En cambio, cuando sus padres murieron, don Miguel en 1903, doña Carmen en 1908, Luz usó pequeña herencia que recibió para establecer casa modesta en Guadalajara, donde vivió sola, mantenida por inversiones prudentes. Se volvió conocida en comunidad como excéntrica pero inofensiva. Mujer quien vivía sola, quien no socializaba, quien pasaba sus días leyendo y ocasionalmente tomando largas caminatas en cementerio donde su hermana estaba enterrada. Y cada año, en 23 de agosto, aniversario de día en que Sofía debería haberse casado, pero en cambio fue encontrada muerta, Luz visitaba tumba de su hermana y dejaba rosas blancas. Rosas como aquellas en las que Sofía había caído. Pero ¿qué de familia Salazar? ¿Cómo continuaron después de eventos de agosto de 1896? Superficialmente, continuaron como siempre habían hecho. Don Augusto continuó administrando sus haciendas. Doña Elena continuó su existencia tranquila y retirada. Fernando, hermano menor de Ricardo, eventualmente se casó y tuvo hijos, aunque bebida pesada que Sofía había notado se volvió problema más serio con años. Y Ricardo se casó finalmente en 1899, 3 años después de muerte de Sofía. Su novia fue joven mujer de Ciudad de México quien sabía poco de historia de familia Salazar y a quien aparentemente no se le dijo nada sobre Sofía Navarro. Matrimonio produjo 2 hijos, y desde fuera parecía exitoso y respetable, pero aquellos cercanos a familia notaban cosas. Ricardo había desarrollado temperamento que no había mostrado públicamente antes, o al menos no tan obviamente. Era hombre quien necesitaba control absoluto sobre todo y todos a su alrededor. Su esposa,
Aprendió rápidamente a nunca cuestionarlo, nunca desafiarlo, nunca expresar opiniones que difirieran de las suyas. Y cuando su hija, llamada Elena en honor a su abuela, alcanzó edad apropiada para matrimonio en 1920, proceso fue manejado con cuidado extremo. Ricardo personalmente aprobó pretendiente, personalmente negoció términos de matrimonio y se aseguró de que su hija entendiera que esto era arreglo de negocios, tanto como romántico. «Familia viene primero», le dijo a Elena. «Siempre. Tus propios deseos son secundarios a necesidades de familia». Era lección que aparentemente había aprendido de su propio padre y que ahora estaba pasando a próxima generación. Don Augusto Salazar murió en 1920, llevando secretos de familia a tumba, o así pareció en momento. Ricardo se convirtió en patriarca de familia Salazar, posición que ocupó con misma combinación de control y secreto que su padre había ejercido. Pero había grieta en fachada cuidadosamente mantenida, y esa grieta se ampliaría eventualmente hasta revelar verdades que familia había trabajado tan duro para ocultar. Grieta vino de Fernando Salazar, hermano menor de Ricardo. Fernando había vivido en sombra de Ricardo toda su vida. Había sido testigo de eventos de 1896, pero había permanecido en silencio, temeroso de consecuencias de hablar contra su propio hermano. Pero culpa había comido en él durante décadas, alimentando bebida que se convirtió en alcoholismo completo. En 1935, a edad de 62 años, Fernando estaba muriendo, cirrosis de hígado según médicos, y en sus días finales comenzó a hablar. Primero a enfermeras quien lo cuidaban, luego a sacerdote quien vino para darle últimos ritos. «He estado callado demasiado tiempo», murmuró Fernando con voz débil pero urgente, «sobre cosas que pasaron, secretos de familia, no puedo llevarlos a tumba». «¿De qué secretos hablas, hijo mío?», preguntó Padre Miguel, sacerdote joven, quien había asumido posición en parroquia apenas años antes. «Sobre Catalina, mi hermana quien murió en 1891. No fue fiebre. Se suicidó porque padre la estaba forzando a casarse con hombre cruel por dinero. Familia encubrió». «Dios tenga misericordia», susurró Padre Miguel. «Pero esto fue hace muchos años. ¿Por qué confesarlo ahora?» «Porque no fue solo Catalina», continuó Fernando. «Hubo otra, Sofía Navarro, en 1896. Iba a casarse con Ricardo, pero descubrió sobre Catalina, encontró evidencia y noche antes de boda murió. Familia dijo que fue accidente, que cayó de ventana, pero no fue accidente». «¿Cómo sabes esto?» «Porque Ricardo me contó. Años después, cuando estaba borracho, confesó. Dijo que había ido a habitación de Sofía esa noche, que había confrontado sobre lo que había descubierto, que se habían peleado, y que cuando ella amenazó con exponer familia, él la empujó». Padre Miguel sintió escalofrío de horror. «¿Estás diciendo que Ricardo Salazar asesinó a Sofía Navarro?» «Sí, y familia lo encubrió, igual que encubrieron suicidio de Catalina, porque eso es lo que familia Salazar hace. Protege sus secretos sin importar costo, sin importar quién es lastimado». Fernando murió 2 días después, y Padre Miguel se enfrentó con dilema terrible. Tenía conocimiento de crímenes, asesinato y encubrimiento, pero conocimiento venía de confesión del hecho de muerte. Debía permanecer en silencio, respetando confidencialidad sagrada de confesión, o debía hablar buscando justicia para Sofía Navarro casi 40 años después de su muerte. Luchó con esta pregunta durante semanas. Finalmente, decidió compromiso. No podía violar confidencialidad de confesión reportando directamente a autoridades, pero podía escribir. Podía documentar lo que Fernando había dicho y podía asegurarse de que este documento fuera preservado donde eventualmente pudiera ser encontrado.
Escribió todo: confesión de Fernando, admisión de Ricardo de empujar a Sofía, patrón de familia Salazar de proteger secretos a cualquier costo. Y selló este documento en sobre con instrucciones de que no fuera abierto hasta después de muerte de Ricardo Salazar. Justicia puede ser retrasada, escribió en sobre, pero no debe ser negada para siempre. Colocó sobre en archivos de iglesia, donde permanecería oculto durante otras 2 décadas, porque Ricardo Salazar vivió hasta 1956, muriendo a edad de 89 años. Y solo después de su muerte, cuando archivos fueron finalmente revisados, documento de Padre Miguel fue descubierto. Para entonces, mayoría de personas directamente involucradas en eventos de 1896 estaban muertas. Familia Navarro había muerto, incluyendo Luz, quien murió en 1954 a edad de 74, todavía manteniendo silencio sobre lo que sabía. Pero había descendientes, nietos de Sofía. Espera, ella no tuvo hijos, pero había descendientes de familia, sobrinos y sobrinas nacidos de hermano menor Tomás, quien había tenido familia propia. Y cuando aprendieron sobre confesión de Fernando, exigieron investigación, exigieron que verdad sobre muerte de Sofía finalmente fuera contada. Y así, 60 años después de su muerte, caso de Sofía Navarro fue reabierto, no como investigación criminal. Demasiado tiempo había pasado, todos actores principales estaban muertos, sino como investigación histórica, como esfuerzo de restaurar verdad que había sido tan cuidadosamente borrada. Capítulo 7. La verdad emerge. Investigación que siguió descubrimiento de documento de Padre Miguel en 1956 fue conducida no por policía, sino por historiadores. Específicamente, grupo de académicos de Universidad de Guadalajara, quienes estaban estudiando Historia Social de Jalisco durante período porfiriato. Cuando escucharon sobre confesión de Fernando Salazar y sus implicaciones sobre familia prominente, vieron oportunidad no solo de descubrir verdad sobre evento específico, sino de examinar cómo poder y privilegio habían operado en México del siglo XIX. Dr. Roberto Fuentes, profesor de historia, quien lideró investigación, comenzó contactando descendientes sobrevivientes de ambas familias, Navarro y Salazar. Estamos intentando reconstruir lo que realmente pasó en agosto de 1896, explicó. No para castigar a nadie, todos involucrados están muertos hace mucho, sino para entender cómo este tipo de encubrimientos eran posibles y qué nos dicen sobre sociedad de época. Resistencia de familia Salazar fue inmediata y fuerte. Nietos de Ricardo, quienes ahora controlaban fortunas y negocios familiares, no querían que historia fuera contada. Esto pasó hace 60 años, argumentaron. ¿Qué propósito sirve desenterrar viejos escándalos ahora? Solo dañará reputación de familia sin beneficio para nadie. El propósito, respondió Dr. Fuentes, es verdad y justicia. Incluso justicia histórica para Sofía Navarro y Catalina Salazar antes de ella. Pero sin cooperación de familia Salazar, investigación fue difícil. Muchos registros habían sido destruidos. Personas quien podrían haber testificado estaban muertas. Y aquellos descendientes de familia quien podrían haber tenido conocimiento de segunda mano se negaron a hablar. Dr. Fuentes, entonces, se volvió hacia otras fuentes. Registros de iglesia, que no habían sido destruidos. Archivos de periódicos, que contenían breves menciones de muerte accidental de Sofía y su funeral. Y crucialmente, registros de propiedad, que mostraban transferencias y transacciones que revelaban presiones financieras que habían motivado tanto compromiso de Catalina con don Esteban Ruiz como apuro de familia Salazar para completar matrimonio de Ricardo con Sofía. Lo que emerge, escribió Dr. Fuentes en su análisis preliminar,
es patrón de familia usando matrimonios de sus hijas e hijos como instrumentos de estrategia financiera y social. Cuando estas estrategias fueron amenazadas por negativa de Catalina de cooperar, por descubrimiento de Sofía de historia de familia, familia respondió con ocultamiento, coerción y aparentemente violencia. Pero evidencia más poderosa vino de fuente inesperada. En 1958, 2 años después de que investigación comenzara, anciana mujer contactó a Dr. Fuentes. Su nombre era María Teresa Herrera y había sido, 62 años antes, sirvienta joven en Hacienda San Rafael. Era, de hecho, Josefina, mujer quien había hablado con Sofía en jardín y había contado sobre suicidio de Catalina. Había sido despedida después de muerte de Sofía y había vivido resto de su vida bajo nombre diferente, en pueblo diferente, temerosa de represalias de familia Salazar si su identidad era conocida. Pero ahora tengo 80 años, le dijo a Dr. Fuentes, y toda gente de quien temía está muerta, y antes de morir yo misma quiero que verdad sea conocida. Su testimonio fue revelador. Confirmó que había contado a Sofía sobre Catalina. Confirmó que Ricardo había confrontado a Sofía noche antes de su muerte. Y añadió detalle crucial que nadie más había mencionado. Escuché grito esa mañana. No solo grito de shock cuando cuerpo fue encontrado. Antes de eso, alrededor de 6 de mañana. Era grito de mujer, de miedo, y vino de habitación de señorita Sofía. Pero para tiempo en que llegué allí, puerta estaba cerrada, y cuando finalmente fue abierta, cuando don Augusto bajó con llave, habitación estaba vacía, y cuerpo estaba en jardín abajo. ¿Está diciendo que Sofía estaba viva a las 6 de mañana, que gritó y que alguien debió haber estado en habitación con ella? Exactamente. Y única persona quien habría tenido acceso, quien habría tenido llave de esa habitación, era don Ricardo, porque era habitación en ala de familia, cuartos de huéspedes están en ala diferente. Era evidencia que transformaba narrativa de accidente trágico a algo mucho más siniestro. Dr. Fuentes escribió serie de artículos académicos sobre caso. Fueron publicados en 1960 en revistas históricas y causaron considerable controversia. Familia Salazar amenazó con demandas por difamación, pero como Dr. Fuentes cuidadosamente señaló, no estaba acusando a nadie de crimen, estaba simplemente presentando evidencia histórica y análisis de cómo poder había sido usado para encubrir verdad. El caso de Sofía Navarro, escribió en su conclusión, es ejemplo de cómo mujeres en México del siglo XIX estaban atrapadas entre expectativas familiares, presión social y falta de derechos legales. Cuando Sofía intentó ejercer agencia, cuando descubrió verdades incómodas y amenazó con actuar sobre ellas, fue silenciada. Y su silenciamiento fue entonces encubierto por conspiración de familias quien valoraban reputación sobre justicia. Trabajo de Dr. Fuentes inspiró a otros. Investigaciones adicionales fueron conducidas. Más testimonios fueron recopilados de descendientes de sirvientes y otros quien habían tenido conexión periférica con eventos. Y gradualmente, cuadro completo emergió. No solo de lo que había pasado a Sofía Navarro, sino de patrón más amplio de cómo familias poderosas en México porfiriato habían operado, cómo habían protegido sus secretos y cómo habían usado instituciones, iglesia, medicina, ley, para mantener control y ocultar verdades incómodas. En 1975, casi 80 años después de muerte de Sofía, su historia finalmente recibió reconocimiento público que merecía. Grupo de historiadores feministas organizó ceremonia memorial en cementerio donde estaba enterrada. Nueva lápida fue colocada, una que contaba verdad de su historia. Sofía Navarro Mendoza, 1874,
1896. Murió en víspera de su boda después de descubrir secretos oscuros de familia en la que iba a casarse. Su muerte fue encubierta como accidente, pero era algo mucho más siniestro. Que su memoria nos recuerde: verdad no puede ser enterrada para siempre, y voces de mujeres silenciadas eventualmente serán escuchadas. Era vindicación. Tardía, sí, pero significativa. Capítulo 8. El legado de Sofía. Hoy, más de siglo después de muerte de Sofía Navarro, su historia continúa resonando. Se ha convertido en caso de estudio en universidades mexicanas, ejemplo de cómo historia de género, poder familiar y justicia se intersectan. En 1996, en centenario de su muerte, Universidad de Guadalajara organizó simposio completo dedicado a examinar su caso y sus implicaciones más amplias. Académicos de todo México y algunos de internacionalmente se reunieron para discutir lo que Historia de Sofía revelaba sobre sociedad mexicana del siglo XIX y sobre cómo legados de ese período continúan afectando presente. La historia de Sofía nos obliga a hacer preguntas incómodas, dijo doctora Carmen Rodríguez, historiadora feminista quien ha escrito extensamente sobre caso, sobre cómo familias poderosas aún hoy operan, sobre cómo secretos son protegidos, sobre cómo personas vulnerables, especialmente mujeres, son silenciadas cuando amenazan con exponer verdades que poderosos prefieren mantener ocultas. Y hay relevancia contemporánea inquietante en Historia de Sofía. Aunque formas específicas de control familiar han cambiado, dinámicas fundamentales, presión para priorizar reputación familiar sobre bienestar individual, expectativa de que mujeres sean complacientes y no cuestionen, amenazas implícitas o explícitas contra aquellos quienes desafían narrativas aceptadas permanecen relevantes. En 2010, activistas por derechos de mujeres en Jalisco establecieron Premio Sofía Navarro, dado anualmente a personas u organizaciones que trabajan para exponer secretos dañinos y apoyar a personas en situaciones donde verdad está siendo suprimida. Es manera de honrar su memoria, convirtiendo su tragedia en fuerza para cambio positivo. Sofía intentó decir verdad, dice declaración de misión del premio, y fue silenciada. Pero su historia eventualmente fue contada, y continúa siendo contada, porque recordar es forma de resistencia contra aquellos quien preferirían que historias incómodas permanezcan enterradas. Hacienda San Rafael ya no existe. Fue vendida por familia Salazar en 1970, dividida en parcelas y desarrollada en subdivisión residencial, pero pequeño parque fue preservado en sitio donde jardín una vez estuvo. Jardín donde cuerpo de Sofía fue encontrado. Hay placa allí ahora colocada en 2000 que lee: en este lugar, en agosto de 1896, Sofía Navarro murió bajo circunstancias que permanecen disputadas. Su historia nos recuerda que verdad, incluso cuando enterrada durante décadas, eventualmente emerge, y que aquellos quien murieron en silencio merecen tener sus historias contadas. Para descendientes de familia Navarro, Historia de Sofía es fuente de ambos dolor y orgullo. Dolor por vida perdida tan joven, por justicia tan largamente negada, pero orgullo de que ella tuvo coraje de buscar verdad, de desafiar poder, de negarse a entrar ciegamente a matrimonio cuando instintos le dijeron que algo estaba terriblemente mal. Sofía fue valiente, dice tataranieta de su hermano Tomás en entrevista de 2015. Vivió en era cuando mujeres tenían pocas opciones, poco poder, pero se negó a ser pasiva, se negó a aceptar simplemente lo que le dijeron, buscó verdad, y aunque le costó su vida, eventualmente esa verdad fue conocida. Y eso significa que no murió en vano. Para descendientes de familia Salazar, historia es más complicada.
Algunos han aceptado versión de eventos presentada por historiadores y han reconocido que sus ancestros fueron responsables de tragedia terrible. Otros aún disputan narrativa, argumentando que evidencia es principalmente circunstancial y que nunca se probará definitivamente qué pasó esa mañana de agosto en 1896. Lo que es indiscutible, escribió historiador Dr. Fuentes en su obra definitiva sobre caso publicada en 1985, es que Sofía Navarro descubrió secretos de familia, que fue confrontada sobre estos secretos, que murió bajo circunstancias sospechosas, y que familia Salazar entonces sistemáticamente borró evidencia y silenció testigos. Si esto constituye encubrimiento de asesinato o simplemente encubrimiento de vergüenza familiar, es pregunta que cada lector debe responder por sí mismo, pero que fue encubrimiento no está en duda. Historia de Sofía también ha sido sujeto de obras artísticas. En 2005, dramaturga mexicana escribió obra basada en su vida, imaginando conversaciones que podría haber tenido con Catalina si dos mujeres separadas por 5 años hubieran podido hablar. Obra, titulada Las novias silenciadas, fue presentada en teatros en toda México y ganó premios por su exploración de temas de agencia femenina y resistencia. Novela histórica fue publicada en 2012. Tomando libertades con hechos conocidos, pero capturando esencia emocional de Historia de Sofía, su inteligencia, su coraje, su gradual realización del peligro en que estaba y su trágico final. Y en 2018, Podcast Popular de Crímenes Verdaderos dedicó serie de 3 episodios a Caso, introduciendo Historia de Sofía a nueva generación de oyentes quienes se sintieron fascinados por misterio y horrorizados por injusticia. Cada retelling, cada examinación, cada discusión sirve propósito: asegurar que Sofía Navarro no sea olvidada, que su muerte y circunstancias que llevaron a ella continúen siendo examinadas, cuestionadas, entendidas, porque mientras recordemos su historia, mientras continuemos haciéndonos preguntas incómodas sobre poder y secreto y silencio, hay esperanza de que menos personas sufrirán destinos similares. Hay esperanza de que verdades serán contadas más rápido, más abiertamente. Y hay esperanza de que aquellos quien desafían narrativas aceptadas y buscan exponer secretos dañinos serán protegidos en lugar de silenciados. Ese es legado real de Sofía Navarro. No solo la tragedia de su muerte, sino las conversaciones continuas que su historia provoca. Las preguntas que nos obliga a hacer. ¿Cuántos otros secretos permanecen enterrados? ¿Cuántas otras mujeres fueron silenciadas? ¿Y qué haremos nosotros, individuos, familias, sociedad, cuando confrontemos verdades incómodas sobre aquellos en posiciones de poder? No hay respuestas fáciles, pero Historia de Sofía nos dice que preguntas deben ser hechas, que verdad debe ser buscada y que incluso cuando poder y privilegio intentan enterrar esa verdad, eventualmente encontrará camino hacia luz. Puede tomar 60 años, como hizo con Sofía, puede tomar más tiempo, pero eventualmente, si suficientes personas se niegan a olvidar, si suficientes personas continúan haciendo preguntas, si suficientes personas valoran verdad sobre conveniencia, entonces historias enterradas emergerán, y aquellos quien murieron en silencio finalmente serán escuchados. Sofía Navarro entró a habitación prohibida buscando verdad. Encontró esa verdad en Diario de Mujer Muerta y Cartas de Familia Corrupta. E intentó actuar sobre ese conocimiento. Fue silenciada permanentemente, trágicamente. Pero su silencio no fue final. Porque ahora, más de un siglo después, su historia es contada. Su voz, aunque filtrada a través de historiadores y activistas y artistas, es finalmente escuchada. Y en eso hay forma de justicia. Tardía, incompleta, pero real. Cada año, en 22 de agosto,
aniversario de noche cuando Sofía descubrió secretos de familia Salazar, pequeño grupo se reúne en parque que una vez fue jardín de Hacienda San Rafael. Traen rosas blancas, como aquellas en las que cayó Sofía, y observan momento de silencio. No es silencio de encubrimiento, no es silencio de miedo, es silencio de remembranza, silencio que honra mujer quien se negó a permanecer silenciosa frente a injusticia, y entonces después de silencio hablan, cuentan su historia, se aseguran de que sea recordada, y en ese contar, en ese negarse a olvidar, dan a Sofía Navarro algo que fue negado a ella en vida. Voz que no puede ser silenciada. Ese es verdadero triunfo sobre aquellos quien intentaron borrarla de historia. Que historia se negó a ser borrada, y que Sofía Navarro, novia quien descubrió secreto que nadie quiso contar, ahora es recordada no solo por su muerte trágica, sino por su coraje en buscar verdad sin importar costo. Su muerte fue encubierta, pero su vida y lecciones que enseña permanecen visibles para todos quienes elijan mirar.